Desde ahora, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Buen día, bienvenidos a Didáctica Radio, Didáctica Online. Hoy me acompaña Fari Rosario con el tema El mundo de los libros, la lectura y las bibliotecas. Un mundo importante, un tema que a todos nos compete, porque la lectura y la escritura pues es la base de nuestro diario vivir, es la base de una comunicación acorde, adecuada, con una buena dicción. Entonces, bienvenido, Fari. Gracias por la invitación y por la apertura a su programa de lo que hacemos, del quehacer cultural que lleva a cabo con libros y que es una comisión que está a mi cargo. Tenemos a Fari, escritor de varios libros. ¿Tú escribes para niños, para adultos? Yo escribo para la literatura, o sea, para hacer literatura. Yo tengo una novela infantil que se llama La aventura de la vaca flaca, pero he escrito y he publicado en diversos géneros. O sea, sobre todo, incluso tengo una antología sobre minificciones. He publicado un libro de cuentos largos que se llama El coleccionista. He publicado un libro de ensayos, varios libros de ensayos. Y, por supuesto, también un libro que tiene que ver con un poco de la historia de la literatura dominicana. Pero de manera general, entonces escribes a distintas edades. A distintas edades y a un público diverso en general. O sea, no me he enfocado en un solo género ni en un público en específico, aunque sí publiqué en el año 2013 una novela infantil que es La aventura de la vaca flaca. Y así es. También el que más ha trabajado en la narrativa son las minificciones. ¿Y de dónde nace tu amor a la lectura, a la escritura, tu interés por transmitir a otros? Porque cuando uno escribe usualmente es porque uno quiere transmitirle a otros conocimientos, aventuras, sí, fantasía. A sí, través de la lectura y de la escritura per se, sí, podemos transmitir tanto. Sí. ¿De dónde te surge ese interés? De la infancia. De la infancia todo viene de la familia, de mi madre. Y la educación que recibí siempre desde muy temprano, pues leíamos, ella leía la Biblia. Me alfabetizó, me enseñó a leer, yo leía la Biblia, recuerdo que leía el libro de Primera y Segunda de Reyes, el libro de Job, el Eclesiastés. Y luego comencé a explorar el mundo de la literatura, me apasioné, me enamoré de la lectura cuando ya comencé el liceo, la escuela secundaria. Uh-huh. Entonces eso viene de ahí y luego de encontrarme yo con una tradición saludable, que de la tradición literaria que existe en Moca, en mi pueblo, y que vine a conocer en los inicios del año 2000 con Bruno Rosario Candelier, una tradición, ¿no?, que ya venía desde lejos y que conectaba valores poéticos, por ejemplo, de Alberto Peña Lebrón con Aida Cartagena Portalatín y Bruno Rosario Candelier. O sea, en Moca hay una tradición literaria asentada. Y también había varias bibliotecas. Y yo visitaba varias de esas bibliotecas cuando era estudiante de liceo. Y así me fui apasionando y descubriendo el mundo de la literatura y el mundo de la escritura simultáneamente. Qué bonito y qué bueno, me gustaría rescatarlo. Como dices, que realmente esa pasión tuya por la lectura y la escritura nace en tu casa. Sí. Entonces muchos padres a veces nos quejamos un poco de que nuestros hijos no leen, no les gusta la lectura, se aburren o se duermen, les da sueño. Pero realmente no nos hemos encargado ni ocupado en transmitir ese deseo y ese amor por la lectura. Y por lo que mencionabas, la lectura de por sí tiene muchos temas, muchas vertientes. Así es. Entonces yo creo que como padres tenemos la tarea de encontrar cuál es el interés de nuestros hijos. Porque fíjate como tú dices que tu mamá te leía la Biblia. Quizás no necesariamente era el único libro, o sea, el único libro que ella había heredado, y entonces era un libro muy bonito, uh-huh, que ella me lo leía, me enseñaba a leerlo, ella me alfabetizó. Pero tú has tocado, Sofía, un punto que es clave. Y es la preocupación de los padres, la valoración de la lectura y de la temprana lectura de la formalidad, o sea, de que los hijos, los parientes se acerquen a la lectura y amen eso, le encuentren un valor para ver y comprender el mundo en el que viven. Entonces, fíjate que no solamente eso, no solamente me decía,
lee la Biblia, es por ahora, o sea, mientras vayamos a la ciudad te voy a comprar otros libros, sino que me sentaba los sábados, a eso de 4 o 5 de la tarde, y me decía, mi hijo, ahora te voy a traer un jugo, y vamos a escuchar un programa que se llama Quisquillada, Sábado de Quisquillada, Radio Santa María, que ahí presentaban todos los cuentos de... Ahí escuché yo por primera vez La Bella Durmiente, El Patito Feo, el cuento que más me gustaba, el del lobo, ¿no? Caperucita Roja y se lo voy. Y esos ojos tan grandes, ¿no? Para verte mejor. Entonces, todo eso. Y cuando yo escuchaba, mira lo interesante que es el audiolibro, que es un formato de lo interesante, que hay que rescatarlo, hay que valorarlo, porque tiene un aspecto educativo fundamental para desarrollar y promover la lectura, para crear valores. Tú descubres la entonación, la articulación, la dicción. Y entonces ella me sentaba, y yo duraba 1 hora ahí. Y yo me o sea, lamentaba que se acabara, porque para mí lo disfrutaba tanto que para mí hubiese podido durar 4 o 5 horas y no hubiese sido un cansancio. Nosotros tenemos como padres, hay una preocupación siempre de que entendemos que los niños deben leer ya cuando van a primero de primaria. Y siempre hay una angustia en los padres. Por eso comienza mucho antes. Eso quería como aclarar, que los padres, no, que en preprimario ya deben saber leer y escribir. Sí. Entonces realmente ningún niño de manera natural, si no es estimulado en la lectura y la escritura, va a empezar a leer y escribir. Desde el vientre, leyéndole cuentos e historias. Y me gustaría inclusive aclarar que es importante no solo estimular de que voy a coger un libro y todas las noches le voy a leer Caperucita Roja, no, sino ir involucrando al niño. Vamos a ver, ¿y qué tú ves aquí? Imágenes, formas, claro. ¿Y con qué letra empieza tu nombre? Y desde ahí empieza un interés por las letras, la lectura, la historia, los cuentos. Así es. Nosotros tenemos desde Didáctica, que impactamos centros educativos, tanto privados como públicos, hemos tenido una experiencia positiva de que cuando hemos ido a implementar distintas actividades a centros educativos, a los niños les encantan las historias, los cuentos, la mística, y nos damos cuenta que hay un público ávido de eso. O sea, en las casas ya no existen esas historietas, vamos a crear, vamos a imaginarnos. Así es. Vamos a ver las nubes. ¿Qué figura tú ves? Un elefante. ¿Qué podemos crear con el elefante? O sea, todo eso va fomentando indirectamente un desarrollo de la cultura, al vocabulario. Sí, y una apreciación, un gusto y una apreciación, una manera de descubrir la propiedad del lenguaje. O sea, el mundo, que es la naturaleza del signo, descubrir la naturaleza, la belleza del lenguaje a través de las formas de las nubes, de las canciones, de los colores, ver salir incluso con los niños y decir, mira, esto es un mural, mira, estos son animales, y así se van descubriendo todas esas cosas, que son de todas esas cosas que el niño va a querer encontrar respuesta a partir de los 3 años, sobre todo, cuando se activa su hemisferio de lateral izquierdo, comienza a preguntar y a buscar la justificación de todo. Pero el niño necesita recibir estímulos, estímulos visuales que tienen, emocionales, literarios, teátricos que tienen que ver con la literatura. Y eso es muy importante, y ojalá que muchos padres lo valoren y lo retomen. No, y tú mencionas el tema de la música. Por eso es tan importante saber que están escuchando nuestros hijos, hasta sin importar si son adolescentes, porque la música tiene un componente muy importante. Muy educativo, muy importante. Inclusive en el desarrollo del lenguaje. Entonces, si yo me acostumbro a oír música con una mala dicción, de alguna manera esa es mi forma de hablar también. Entonces es todo como un engranaje. Así es. Fari, cuéntame un poquito de tu trabajo, que yo sé que tú estás en el Ministerio de Cultura, tratando de impactar desde dentro todo el tema de la lectura, literatura, cuentos. Cuéntanos. ¿Qué te cuento? ¿En qué consiste o qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo están tratando de impactar a nuestros niños? Bueno, yo tengo la suerte me siento honrado de dirigir la Comisión Intersectorial para la política del libro, la lectura y las bibliotecas, con libro. Es una comisión creada por ley, le reporta directamente a la ministra de Cultura, doña Carmen Heredia, y fui designado ahí desde que comenzó esta gestión. Entonces, ¿de qué trata? Bueno, es un trabajo intelectual que trata de
primero, de identificar cuáles son los componentes más importantes, sustanciales, que tienen que ver con la promoción sistemática del libro y la lectura, el acceso a las bibliotecas y la promoción de nuestra literatura. Porque a través de la promoción de nuestra literatura, bueno, conocemos un poco más de nuestra identidad, nuestra conciencia, quiénes somos y qué hacemos. Nuestra cultura en general. Entonces, hay la ley, o sea, lo que hacemos allí es, hay varios integrantes. A ver, por ley hay una comisión que es honorífica, que está integrada, como dice la ley, por los ministros de Educación, el ministro de Educación Superior, el director de la Biblioteca Nacional, entre otros. Y hay una comisión técnica que se encarga, bajo mi dirección, que se encarga de la documentación, de las estrategias, de evaluar los instrumentos para la toma de decisiones. Eso te quería en materia de promoción del libro y la lectura. Promoción del libro. Te quería preguntar, por ejemplo, mencionamos en un momento que estamos viendo el mundo de las bibliotecas. Las bibliotecas clasifican sus libros, simplemente puede estar cualquier libro en la biblioteca, o ustedes aseguran que realmente quien visite una biblioteca encuentre una sana bibliografía, o cómo se... No, esa es una pregunta técnica de bibliotecología. Hay diversos instrumentos para esto. Parámetros universales. El libro tiene que pasar por una serie de requisitos. El libro tiene que pasar por una serie de requisitos, de estándares, de manuales de bibliotecología. Por ejemplo, algo sencillo, para ponerte un ejemplo. Por ejemplo, un libro que entra en una biblioteca debe tener un código ISBN. O sea, debe tener un código ISBN que está registrado, pero eso se maneja, eso es un trabajo más técnico de la Biblioteca Nacional. O sea, también hay diversos tipos de bibliotecas especializadas, públicas, privadas, bibliotecas públicas y bibliotecas escolares. Entonces, el sistema de bibliotecas públicas lo rige la Biblioteca Nacional, y el sistema de biblioteca más brillante, más fortalecido que existe en el país, que digamos que son las bibliotecas universitarias, que es el sistema de biblioteca de la BUT, del sistema de biblioteca de bibliotecas privadas universitarias, como las de Pucamalma, UNIBE, la Autónoma de Santo Domingo, INTEC. Entonces, ellos ya dentro de su sistema tienen unos parámetros ya más especializados y más específicos. Tienen, por ejemplo, proceso técnico, tienen caja de antigüedades, como clasificación de los libros, por código, por número, incluso hasta por colores. Pero esos son cuestiones gajes de la biblioteca. O sea, nosotros tratamos de privilegiar de que se cumpla esta ley que dice: cada municipio, cada ayuntamiento debe favorecer dentro de su impuesto, de la partida, de la cuota que le dan, destinar lo que dice aquí para crear una biblioteca y darle acceso de servicio al público, a sus municipios. ¿Y cómo está el uso de la biblioteca? O sea, con toda esta tecnología, este bombardeo que tenemos, lo que hablábamos en un inicio, que quizás el tema de la lectura es un poquito abandonado hoy en día en las casas por el mismo sistema laboral de los padres. O sea, hay una realidad, y es que los padres salen desde temprano a trabajar, regresan tarde, en ocasiones no tienen las herramientas, porque también tenemos que saber que no es que un papá no quiere que su hijo no lea, sino que a veces no tiene las herramientas y estrategias. Hay múltiples factores que limitan el mundo del acceso al libro, incluso movilidad, electricidad, brecha digital. Para las colecciones de libros, por ejemplo, quien no puede acceder a una colección de libros en línea. Pero también está el tema de la mayor responsabilidad en esto la tiene el Estado. Cuando se cierra una biblioteca municipal, una biblioteca pública de un municipio, es por falta de apoyo del ayuntamiento o del síndico o al alcalde. Entonces, esa biblioteca no solamente debe tener buenos libros clasificados, libros en todas las especies, en todas las materias, de historia dominicana, diccionario, pasando por enciclopedia hasta libros de la historia de Egipto. Que una biblioteca lo básico, un conocimiento, no son cuestiones técnicas sobre arquitectura y medicina, porque ese no es el propósito de una biblioteca pública. Para eso están las bibliotecas de universidades, que son muy buenas, que hay muy buenas en este país, incluso paradigmáticas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un ayuntamiento deja caer una biblioteca por falta de recursos, no solamente pagar el agua y la luz, es tener el espacio para que estén los libros, es también para tener bibliotecarios pagados, o sea, para que brinden un servicio. Entonces hay múltiples factores que tienen que ver con la educación,
que nuestra educación todavía no tiene como centro el libro. No se valora. Entonces ahora no se valora como se debiera, porque no es que está mal lo digital, no es que tú no tengas, no es que el niño no entienda y maneje una tablet, o que haga la tarea a través de un sistema de internet, a través de una computadora, no, es que sepa el predominio, la importancia que tiene el libro para su formación. No, y tú mencionabas... Y que no todo está en internet. Claro, y tú mencionabas al inicio inclusive el audiolibro. Sí. El audiolibro ha venido Eso a es fundamental. revolucionar. Porque, por ejemplo, tú vas en un carro, lo puedes poner, Sí. o tú estás en una cita médica esperando, tú te pones tus audífonos, o sea, en vez de ver una sustitución del libro, lo debemos ver como otra herramienta de libro, de lectura. Sí. Sí. O sea, es beneficioso. Sí. Pero a nivel país, se valoran las bibliotecas, se visitan nuestras bibliotecas, estamos muy por debajo. No, son variables e indicadores distintos, digamos, Sofía, porque una cosa es, digamos, la comprensión, el índice de lectura, de comprensión para variables que tienen que ver con matemáticas, ciencias naturales, lengua española, comprensión de texto y otra cosa. Y otra cosa, sí, tenemos biblioteca, todavía tenemos más de 1000. Aquí tenemos registrado unas 125 bibliotecas especializadas, más de 1000 bibliotecas públicas, pero todavía faltan bibliotecas. Y sí, se visitan las bibliotecas, sí, hay un público, un rango oscilante entre 8 y 22 años que de acuerdo a sus labores, a sus tareas educativas, pues con frecuencia asiste y visita una biblioteca buscando información, sobre Gregorio Luperón, la independencia, sobre la historia, tema de interés, y alguna que otra tema también, la Virgen de la Altagracia, muchas cosas que se visitan. Ahora, ahí hay un problema que hay que atacarlo y verlo desde la raíz. Una cosa es utilizar el libro como si fuera un cajón para buscar información, porque es la tarea, porque es la obligación, porque me van a premiar, porque me van a dar 10 puntos, porque me van a dar un premio, porque voy a participar en ¿cómo le llaman? En la competencia de lectura, no sé qué, me van a dar un viaje a yo cuánto. Y otra cosa es descubrir el mundo, todo lo que es el mundo de la lectura y todo lo que es para mí y mi sociedad y mi familia ahí, y yo comprender. Entonces, por eso que la escuela dominicana tiene que dar un giro, poner el libro como centro. Y eso implica que crear una sociedad de lectores, sujetos que se identifican con la lectura, que saben leer, que disfrutan un libro. Y lo primero es que vamos a tener un universo de consumidores más amplio, que es de lectores. Claro. Por ejemplo, ¿por qué las editoriales se quejan que no se pueden editar 3.000 y 5.000 ejemplares? Bueno, es que no hay los suficientes lectores. Y fíjate aquí, en los índices de lectura de este país que se han hecho, que se han medido, aquí se lee mucho más en algunos ámbitos, en algunos registros, en algunos ámbitos que en otros. Por ejemplo, aquí se lee mucha historia en este país. Sí. Mucho. Bueno, tenemos muchos abogados. Mucha historia, libros de historia. Los bestsellers, aquí, esos libros sobre el tiranicidio, la historia de la Mirabal, todos esos libros, no de 1000, no 5.000, 10.000, se venden. Aquí hay una avidez de historia, lo cual puede indicar que hay una preocupación, y es nata y es natural, de que muchas personas alfabetizadas, de clase media, alta, de muchas personas incluso que quieren entender la cultura dominicana, todavía andan buscando respuestas a problemas sociales que tienen que ver con nuestra identidad. Yo creo que también de alguna manera las escuelas, colegios, impulsan el que conozcamos nuestra historia. O sea, yo creo que de alguna manera quizás por eso ese estudio arroja, que son los libros más leídos, porque se habla mucho de nuestra historia. Sí, se habla mucho, pero yo diría que sí que se habla mucho, pero el detalle es, por ejemplo, la fiesta del chivo plantea unos factores, unos problemas históricos. Aquí hay libros que son de historia que se venden mucho, pero el problema es que para la sociedad letrada que tenemos está más identificada con ciertos problemas de historia que con un problema de literatura, y no está mal, pero leer más narrativa, más teatro. Por ejemplo, uno de los géneros más descuidados es el teatro en nuestro país, es poco valorado, la literatura infantil. Pero de por sí, nuestro teatro es poco valorado. O sea, sí. Yo me atrevo a decir que quizá en los últimos
5 o 8 años, Sí. estamos viendo ya en nuestros teatros obras de calidad y con temas de interés, pero el teatro tradicional que veíamos hace muchos años Sí. era más Sí. de diversión. Sí, sí, mucho tema de Broadway, muchas adaptaciones que ya predominan en nuestra mente, pero retomando el tema, no sé, debo mirar esta cámara, ¿verdad? Retomando el tema, nuestras bibliotecas hay un plan para fortalecer nuestra biblioteca para que haya mayor acceso y sobre todo para procurar, Sofía, el salto de los libros físicos a la colección Atena, que una persona pueda tener acceso a un libro desde su casa. Esto implica infraestructura tecnológica y audiolibro, conexiones EPUB, colecciones de libros disponibles clasificadas según los estándares y según las especies temáticas, o sea, la denominación temática. Vamos a ir a una pausa, no se vayan, seguimos con Fari yo quiero que él nos cuente un poco de su experiencia desde escritor, cómo ha sido acogido su libro y que nos cuente un poco de ese plan que hay de rescatar las bibliotecas. De acuerdo. Volvemos. En breve regresamos con Didáctica Radio. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comienza y con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Poniéndole atención a todo esto que vivimos, de seguro todos juntos de esta mañana salimos. Así que vamos a ver el lado positivo, ese lado que nos suma y aclara el camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Bienvenidos de nuevo, seguimos con Fari Rosario compartiendo el mundo de la lectura, los libros, la biblioteca, un tema que muchas veces damos un poco de lado y es sumamente importante y rico en información. Fari, cuéntanos un poquito de tu experiencia como escritor. De mi experiencia como ¿Qué te impulsa a escribir? ¿Desde qué edad escribes? ¿Cómo fue tu experiencia en publicar tu primer libro? Me gustaría que cuentes un poco, porque yo sé que hay muchas personas con deseo, no solo de escribir, son personas que han escrito con deseo de publicar. Claro. Les da miedo, piensan que es un trabajo complejo, sí. Les da miedo que no se venda el libro. Creo que es un miedo natural de todo el que está lanzando algo. Claro, y sobre todo también en un país donde las industrias editoriales son débiles, por no decir inexistentes, y cuesta mucho trabajo publicar un libro. De hecho, para publicar mi primer libro, que fue una osadía, un librito azul de cuentos, yo tuve que coger un préstamo. Entonces, porque aquí en este país, la mayoría de escritores jóvenes, dado los pocos incentivos de las empresas privadas, y sobre todo que no lo dan. Si tú te vas a cualquier país de eso, de Costa Rica, de Chile o en España, mira, en España hasta los viñedos de un campo, de una montaña, para tienen un concurso de cuentos o de teatro o así. O sea, aquí, como no existe unos incentivos sostenidos para la promoción del libro, sobre todo para la publicación de autores jóvenes, en la mayoría de las ocasiones uno tiene que autoeditarse. Y uno, bueno, pues busca a un editor y dice, mira, yo tengo un texto, lo quiero publicar, hazme la diagramación, hazme la corrección y dime en cuánto me salen 500 ejemplares o 1000 ejemplares. Rara vez aquí nadie hace más de 1000 ejemplares.
Cuando aquí se hace más de 1000 ejemplares por una obra que es auspiciada, publicada por una agencia, por una institución, o es un libro sobre estos temas de historia que te dije, que ya eso venden de 5000 para allá. O fotografía que venden de 3000 ejemplares seguro y en menos de 6 meses. Por ejemplo, los libros de Miguel Guerrero, los libros de historia, se venden por tirada mínima de 3000 y se venden de una vez. Entonces, para mis inicios fue difícil, sin embargo yo creía, o sea, lo que me anima es que mi deseo de comprender la cultura, de comunicar mis intuiciones, mis conceptos, mi creencia desde el punto de vista artístico, o sea, a través de un lenguaje literario o artístico. Y luego hay algo fundamental y es buscar a los inicios, Sofía, la opinión, la apreciación de los expertos. Para que tú quieres, claro, tú no vas a romper, tú no buscas realmente vender, hacerte rico con un libro, ni buscar prestigio, ni ganar todo un curso, pero tú más o menos quisieras saber que tú vas bien por esa línea. Entonces, antes y después de publicarlo, tú tienes que llevárselo a la casa, con una botella de vino, si es posible, a los expertos. Se llaman críticos especializados. Mire, a modo de ejemplo, don Bruno Rosario Candelier, mire, aquí le dejo ese texto, no quiero publicar, dígame qué usted piensa. Yo pasaré por aquí, usted me dirá, en 2 o 3 meses usted me dirá qué usted piensa. Cuando tú haces eso con 5 o 6 personas te dicen lo mismo. ¿Eso entonces, tiene un costo? Eso es generosidad intelectual. Okay. Y eso no tiene precio. Y aquí hay muchas personas en este país que lo hacen incondicionalmente, y conmigo lo hicieron. Y lo hicieron con Bruno Rosario Candelier, con José Alcántara Almanzar. Aquí lo han hecho los grandes escritores, Manuel Salvador Gautier, que no solamente lo leyó, sino que me sorprendió y me dice, yo me animé tanto que te escribí un prólogo. Sí, yo te escribí algunas cosas, y tú lo revisas y me dices, y luego ven por aquí que te quiero decir algo sobre algo que tú estés errado, sobre algo que tú dices en la arquitectura de Le Corbusier, porque él era arquitecto. A mí siempre me ha llamado la atención ese mundo de la arquitectura y el espacio, la relación que nosotros tenemos con el espacio. Eso me llama mucho la atención, no sé por qué. Y entonces yo voy y digo, no, pues está bien, yo voy. Entonces esa retroalimentación, ¿verdad?, fue fundamental para mí en mis inicios, de los escritores consagrados que me decían, sí, debes mejorar esto, aquello, pero en general públicalo. Y luego está mi experiencia de búsqueda incansable de comprender, eso mío personal, de comprender los géneros en lo que escribo. Yo trato, si escribo una narrativa, yo comprender qué es esa narrativa, como la forma, el género, la novedad, las técnicas. O sea, dónde yo estoy y qué puedo hacer. ¿Qué costo tiene aproximadamente lanzar un libro? O sea, a esas personas que tienen ese deseo de lanzar un libro, yo quiero escribir sobre... ¿Tienes algo por ahí, Sofía? ¿Quieres publicar algo? No, porque... A mí me encantaría escribir de esto, me gustaría escribir de tal cosa. Bueno. Entonces, de las cosas de la vida siempre dicen, de las cosas que tú tienes que hacer, sembrar un árbol, escribir un libro. Bueno, sí, yo tengo una amplia experiencia en esto porque... además de lingüista, soy editor, durante más de 10 años fui editor. Fíjate, publicar un libro en este país es relativamente, no es tan costoso, relativamente, comparado con otros países. Ahora bien, para publicar un libro aquí depende del libro. Si tú quieres un libro a un color, o se lo quieres a varios colores, o sea, full color, o sea, tú lo quieres con ilustraciones. Entonces depende del tipo de papel. No es lo mismo un papel técnicamente Albori, un papel que un papel satinado 80, o que un tipo de papel o con una impresión de lujo, como esas impresiones de lujo que son muy bonitas, que hace por ejemplo el Banco Popular, o Sobre la Costa, María Trinidad Sánchez, ese tipo de cosas. Entonces, un libro aquí, digamos, tú quieres que te diga, qué sé yo, un libro va a depender de la cantidad de páginas. La cantidad de páginas, un libro de 150 páginas, 1000 ejemplares, a un solo color, o sea, blanco y negro, todavía no llega a los 100,000 pesos. Digamos que 85, 95,000 pesos. Digamos. O sea, que el que quiera realmente... Pero estamos hablando... Sí. No, yo a nadie se lo recomiendo, que publique su libro con su bolsillo. O sea, trate aquí de aprovechar instituciones que si usted prueba que el libro tiene valor lingüístico, literario o académico, se lo publican. Y hay instituciones que publican, aquí hay varias, Banreservas, Banco Central, que por ejemplo me publicó este libro,
Archivo General de la Nación, la Editora Nacional, aunque debe abrirse un poquito más. Atención, lo dicen la Editora Nacional, siempre lo he dicho. Porque no, hay una cosa, la tradición literaria se basa mucho en publicarle a los autores consagrados. Claro que es fácil publicarle a Iván García Guerra o a Marzo de los Maginolos o Juan Bosch. ¿Quién va a dudar? Encontramos un libro inédito de Juan Bosch, vamos a publicarlo. Claro. Pero ahí hay un joven escritor que viene de Montecristi, que llegó a la base, que publicó su segundo libro de cuentos, que tú no sabes si dentro de 20 años ese autor sea un premio Cervantes. Claro. O sea, la Editora Nacional también aquí, al igual que las otras instituciones, deben tener un programa de incentivo a los jóvenes autores. Y eso lo reitero desde mucho antes de llegar a la posición en la que estoy. O sea, yo vengo insistiendo en eso. Y otra cosa es una deuda pendiente que hay seria, muy serias, con los talleres literarios. Cuéntame un poquito antes de entrar en talleres literarios, que es importante tanto para adultos, jóvenes, niños. Sí. Porque realmente muchas veces enseñan a los niños a leer y a los jóvenes, pero no saben clasificar un texto. Uh-huh. ¿Cuál es el movimiento que conversábamos antes de irnos a la pausa de rescatar un poco las bibliotecas? O sea, ¿cuál es la idea de rescatar, de promocionar, de incentivar la visita a la biblioteca? ¿Qué planes tienen ustedes? ¿Existe el plan? ¿No? Quizás yo malinterpreté. Estamos delimitando, estamos desarrollando el plan, organizándolo, esbozándolo todavía. Un plan para la promoción del libro, la lectura y las bibliotecas. Y esto es algo de lo que trata de desarrollar con libro. O sea, con libro quiere desarrollar las herramientas o los instrumentos básicos para la promoción del libro y la lectura. Y esto implica hacer una encuesta sobre hábitos de lectura. Esto implica darle seguimiento a través de quien dirige, porque el problema es que el detalle es que el sistema de biblioteca en nuestro país está a cargo de la Biblioteca Nacional. Y entonces hay un director, está el director Prattas Romero, director de la Biblioteca Nacional, y está el director, la persona que dirige el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Entonces, a través de este sistema nosotros queremos hacer un levantamiento para ver levantamiento para ver el diagnóstico de qué tienen las bibliotecas, cómo funciona, quiénes la visitan y sobre todo para las bibliotecas que son modelos, que son paradigmáticas, comenzar a desarrollar colecciones de libros digitales y sembrar e implantar algunos talleres de literarios, algunos clubes de lectura o talleres literarios, cualquiera de los dos. Entonces, eso te he adelantado, resume más o menos la línea del plan que estamos esbozando por ahí. Y la encuesta nacional de lectura se haría el año que viene con el auspicio de instituciones como la UAS, de la ONE, entre otros. ¿Tú has tenido la oportunidad de trabajar en la Feria del Libro, de colaborar o directamente nunca? No, en esta gestión no. O sea, yo sí he participado en la Feria del Libro como invitado, charlista, conferencista, he dado talleres, como escritor invitado. ¿Cuál es tu percepción de la Feria del Libro? ¿Aportan? No está bien dirigida, se puede. Siempre hay oportunidades de mejoras. Tiene fortalezas y puntos a mejorar. La Feria del Libro es un evento muy importante y tiene, por lo regular está dedicado a uno o dos escritores, a un país, pero más que el consumo de la Feria del Libro y del tiempo, uno de los problemas que tiene la Feria del Libro es justamente un problema de espacio, de movilidad, que hay que solventarlo para que la experiencia sea más gratificante. De quienes la visitan y incluso los turistas, quienes están del país cerca, quien está, por ejemplo, en una zona colonial o cerca, o a menos de 3 kilómetros de una feria, por lo regular. La visita. Sí, porque la gente en la Feria del Libro, todo el mundo sabe lo que pasa. Además de la comida, del concierto, tú puedes conocer escuchar, conocer un poco más la cultura, ver la literatura, ver el pabellón, conocer gente distinta incluso, y una gran oportunidad para disipar. Entonces, hay muchas cosas, oportunidades de mejora, pero hay que, desde el punto de vista, es una opinión sobre esto que yo tengo, trabajar el espacio, la concepción de la feria. Lo mejor sería sacarla de la Plaza de la Cultura. Y el otro aspecto tiene que ver logístico, técnico, organizativo con el programa. Yo no estoy convencido del todo de que sea lo más saludable dedicarle un día completo a un autor.
o ese tipo de cosas. O sea, repensar un poco la dinámica o la simultaneidad de eventos o de actividades, ese tipo de cosas, ¿no? O por pabellones, ese tipo de cosas. Fari, ¿y en tu rutina diaria, tú lees mucho? Sí. ¿Escribes así libremente? ¿Qué tipo de texto te gusta leer? ¿Qué tipo de texto recomiendas para iniciar la lectura, por ejemplo, en niños? Espera, Sofía, que tú me has hecho... Es que como 5 preguntas a la vez. Primero, leo mucho, sí, yo leo mucho. Ayer leí un artículo sobre National Geo, sobre los océanos, oceanografía. Yo leo mucho. Leo sobre ciencia, leo sobre historia, leo mucha literatura. Actualmente estoy leyendo Viaje al fin de la noche de Paul Celine. Estoy leyendo un libro de Lobo Antunes, que no voy a decir el título porque es un poco grosero acá, pero es un libro maravilloso, voluminoso. Es grosero el título porque así lo han traducido. Entonces, sí lo han traducido así. Y siempre leo simultáneamente varios libros de narrativa, algún libro de ensayo. Entonces, cuando termino, por ejemplo, de leer algún libro, 2 novelas, un libro de cuentos, entonces cambio de género y tiendo a leer un libro de poesía, sobre todo en prosa, o algunas memorias. Leo algunas memorias porque yo siento que limpio los filtros cognitivos. O sea, cambio limpio, entonces comienzo de nuevo. Sí. Escribo más, no escribo diario, escribo más pausado, interdiario, pero a veces escribo como no sé, a veces me da una cosa, entonces tengo que escribir la tarde completa o el día completo, o escribo así, o sea, hay como un arrebato que escribo así, y escribo y voy engavetando. Y tengo muchas carpetas, voy engavetando. Tengo una carpeta para animales, otra carpeta que tiene que ver con crímenes, otra cosa que tiene que ver con historia, entonces voy guardando cosas, la voy guardando en un disco, y algunas cosas las tengo en físico, impreso. ¿Sobre qué libro yo recomiendo en general? Mira, vamos a comenzar desde los adultos descendiendo hasta el mundo de los niños. Yo recomiendo libros universales, qué sé yo. Si usted va comenzando a leer, léase algunos cuentos de Cameron. No, de manera general. De Giovanni de Pacho, léase El Lazarillo de Tormes, por ejemplo, una novela, por ejemplo, de la picaresca. Léase, qué sé yo, la pena del joven Werther de Goethe, La Metamorfosis, El Principito, Por quién doblan las campanas, William Faulkner, y leas en general. Y para conocer un poco la poesía, pues leer un poco de la poesía de William Shakespeare, pero sobre todo de un poeta moderno que es francés, Paul Valéry. Recomiendo a Becker, a Adolfo Gustavo Becker de España, a Rubén Darío, a Pablo Neruda, a Octavio Paz. ¿Y tu literatura se relaciona a lo que ves en televisión o no? Yo veo poca televisión, pero veo televisión, sí, pero yo con el mundo, con todo lo que veo en el mundo. Y déjame terminarte, para los niños, entonces para los niños depende de la edad. Para animar a un niño en la lectura, mira, desde los libros álbumes, esos libros que parecen como un árbol, o sea, como una redecilla que parece un árbol. Esos libros son muy táctiles, muy tangibles para ellos, son importantes. Pero ya un libro serie naranja para un niño que va, digamos, que tiene una edad comprendida entre 7 y 12 años, hay que darle un poco de literatura, un poquito más de aventura, maravillosa. O sea, puede ser un libro como, qué sé yo, El Patito Feo, Las Aventuras de Pinocho, o un libro como este libro, El Ismaelillo, de José Martí, sí. Libro porque es un libro muy breve, sonoro, y un libro que es muy breve, que los niños tienen enunciado y que lo pueden visualizar y comprenderlo a través del paisaje o de lo que están viviendo. Entonces, esos libros, y por supuesto los libros de poesía, que hay que buscarlo por edad. Es más difícil encontrar libros de poesía para niños. Sí. Entre otros libros que existen por ahí. Pero tú citaste algo que es muy importante, que lo hablamos un poquito al principio. Los padres tienen que estar seguros que el libro que le presentan a sus hijos sea adecuado. Sí. Porque uno tiene las dos vertientes. Si le ofrezco un libro que no es para su edad, ya sea porque es muy profundo, sí, pues el niño no lo entiende, el joven no lo entiende, y lo que hago es lo alejo de esa lectura. Sí. Al igual que si busco un libro tonto, vamos a decir, o sea, que el niño lo lee y diga, ay, pero ya yo no creo en dragones. Sí, pero sí. O sea, siempre es importante tomar en cuenta la edad del niño y la madurez. Y también tomar en cuenta a los profesores, colegio y escuela.
Pregúntele, si usted quiere buscar, le va en un viaje a Orlando, va por ahí a Francia, pregúntele a sus profesores de lengua española o de cualquier disciplina, qué libro tú crees que tú que estás comparte con él, con mi hijo, con mi hija, qué libro a tu entender puede ayudarlo a él. Entonces los profesores le van a dar recomendaciones que son puntuales. Hay libros también, darle libros de historia, libros por ejemplo, a mi hija le encantan los libros de los dinosaurios, de animales, de los insectos, a la mariposa, a las hormigas. A los niños les encanta esto. Que nosotros los docentes, yo soy docente, tenemos también que salirnos un poco de la lista tradicional. O sea, ya estamos tan ricos en literatura, que eso que tú dices, o sea, volverla a poner a leer lo mismo, o sea, hay colegios que se pasan desde primero de secundaria hasta sexto, repitiendo la misma lista, principito. Entonces, bueno, ya los muchachos no quieren saber. Hay que salir de esa lista, sí es. Bueno, Fari, antes de despedirnos, cuéntanos un poco, yo sé por ahí que ustedes tienen un evento que viene, cuéntanos un poco. Sí, con libros, o sea, la Comisión Intersectorial para la Política del Libro, la Lectura y las Bibliotecas que dirijo, con libros, está desarrollando un evento mensual que es un conversatorio, donde invitamos a los especialistas, a los expertos, agentes informados sobre un campo determinado asociado con el libro y la lectura. Ya conversamos con los escritores de literatura infantil, con los editores, con los bibliotecarios. Ahora, el 30 de este mes, les toca el turno a los libreros. ¿A los libreros? Sí, vamos a hablar allí sobre la realidad o sea, cómo los agentes, los libreros, desarrollan estrategias para promover el libro dominicano, para buscar incentivos, para desarrollar clubes, o sea, para no dejar caer las librerías. ¿Dónde se desarrollan estas actividades? Virtuales, o sea, a través de Zoom, la estamos desarrollando a través de Zoom, dada la situación de la pandemia. Cuando se den las condiciones, vamos a hacerlo presencialmente en el auditorio de la Biblioteca Nacional. ¿Y dónde las personas pueden solicitar acceso? No, las personas participan, se conectan a través de las redes oficiales del Ministerio de Cultura, a través de la cuenta de Facebook del Ministerio de Cultura, que es Mi Cultura RD. Y ahí entonces usted entra a partir de las 6:30 puntualmente y se conecta y puede escuchar. En este conversatorio van a participar libreros muy importantes de nuestro país. Virtudes Uribe, la fundadora de la librería La Trinitaria. Va a participar Luisa Rodríguez de Povedano y su esposo Santiago, que fueron quienes fundaron la librería Mateca. Va a participar la Verónica de Sousa, que es la señora una hermana monja que dirige la librería Las Paulinas, cristiana, de nuestro aquí, en Santo Domingo, en la Bolívar. Y tiene también una sucursal allí, donde está la librería Mateca debajo, casualmente. También va a participar Denis Peña, médico, en su rol como librero, presidente de Asodo Libro. También va a participar Isael Pérez, director y fundador de Santuario, que ha hecho un gran trabajo a favor del libro dominicano. Y tenemos una expositora de lujo, que va a hacer una breve exposición sobre las librerías, que es Verónica Ascensión. Verónica Ascensión. Y también se me queda alguien. Víctor Santos Castillo va a participar también, que es de una librería cerrada, que ya fue el fundador de Librería Filobiblia, que estaba frente a la UAS. Yo recuerdo cuando yo terminé mi maestría en la UAS, todavía yo iba ahí a comprar libros. Había muchos libros. Ahí era todo en el edificio donde están. Bueno, pues ya ustedes saben, a seguir el Ministerio de Cultura. Sí, en la cuenta de las redes sociales del Ministerio de Cultura. El 30 de este mes a las 6:30, el próximo conversatorio con los libreros. No, y para tener información de las próximas actividades. Siempre, ahí sí. A medida que vayamos saliendo de esto. El Departamento de Comunicaciones de Cultura lo publica 3 días antes, publica los perfiles, se difunde en radio, en televisión, y le exhortamos, animamos al público a participar y a escuchar y sean parte de la transformación cultural de nuestro país. Así sea. Bueno, y para cerrar, recordar que la lectura la podemos fomentar nosotros desde la casa. Así es. Nunca es tarde para fomentar lectura.
El ejemplo yo creo que también predica bastante. Así o sea, si mamá y papá no tocan ni el periódico, pues no esperemos que nuestros hijos lean. Regalen libros. Regalen libros. Regalen libros. No regalen tanta pelota de fútbol, escopeta, celulares, pistolas. Regalen libros. Regalen libros. No, y hay libros muy chulos. O sea, tú hablabas... Regalen libros. No entramos tanto en ese mundo, pero tú hablabas de como de toda la variedad. Sí. Y realmente hay libros para todo. Así o sea, es. Realmente hay libros ya que para buscar pegatina, para buscar el personaje Sí. principal, que tú le puedes cambiar la historia al final. O sea, hay Sí. la literatura es muy rica ya realmente. Así es. Tenemos mucha oportunidad y tenemos acceso en nuestro país a buenas librerías realmente. Sí, sí. Así que nada, Fari, darte las gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Y ya ustedes saben, a seguir el Ministerio de Cultura y que pasen un feliz día. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz tarde.